Buenas noches, compañeros. Voy a hablarles acerca de la presupuestación y el análisis financiero. Esto a cargo del último tema de la materia de administración y contabilidad. Pasamos a un punto importante que sería 4.1. Importancia y objetivos del análisis e interpretación de estados financieros. El objetivo fundamental de dicho análisis de estados financieros es analizar la correcta interpretación de los datos que arroja la contabilidad a través del uso de las razones financieras, ya que en ellas radica el mostrar comportamientos, desviaciones y causas de las cifras y sus relaciones. Como todo tema tenemos que cumplir con un objetivo, y el objetivo del tema anterior que estamos viendo. Existen un método que de las razones financieras que pues nos ayuda a determinar qué tan sana puede estar una empresa o bien si es que se necesita un mayor control o nuevas implementaciones de trabajo. Esto nos ayuda a ver si realmente se está llevando a una buena colocación, una buena ganancia, y si es que hay que hacer unos cambios, debemos de cambiar el control o la implementación que se tiene dentro de la empresa. Esto es lo que nos ayuda realmente a ver. En la aplicación de este procedimiento, el analista debe tener cuidado para no determinar razones que no conducen a ningún fin. Esto quiere decir que se deben definir cuáles son los puntos o las metas a las cuales se pretende llegar. Y con esto, pues tratar de obtener las razones con resultados positivos. Luego entonces, el número de razones a obtener variará de acuerdo al objetivo en particular que persiga el analista. ¿Qué hablamos de este tema? Debemos de saber que dependiendo de a cómo encontremos la falla es donde debemos de corregir y cambiar el control de lo que se está manejando. Vamos al punto 4.2, técnicas de análisis e interpretación. Empezamos definiendo qué es análisis. El análisis es la separación de las partes de un todo hasta conocer los elementos que lo integran. Estudio por separado de las partes que integran un todo. ¿Y qué es interpretación? Esta realmente es la opinión que de acuerdo al análisis aplicado da el analista. Esto ya se conjunta para que hablemos del estudio separado que se hace a todos y a cada uno de los elementos. Esto puede ser dentro de los conceptos y las cantidades que componen los estados financieros. La interpretación de la información financiera es la explicación de los conceptos y las cifras contenidas en los estados financieros, basándose en el análisis y la comparación de los mismos a través de un juicio personal. Tipos de análisis. Tenemos el interno y el externo, que realmente el interno es cuando la persona que lo realiza depende de la empresa. Tal es el caso de las empresas que dentro de las mismas entidad cuentan con el analista encargado de analizar e interpretar los estados financieros para efectos administrativos. Y cuando hablamos del externo es cuando el analista con carácter de independiente realiza el análisis y la consecuente interpretación de los estados financieros mediante la información que la empresa proporciona. Los objetivos dentro del análisis de estados financieros son conocerle y entender la situación financiera de la empresa. También tenemos el descubrir el problema en las empresas, tomar las decisiones acertadas para optimizar utilidades y servicios. También nos ayuda a proporcionar información clara y sencilla, accesible en forma escrita como lo tenemos los acreedores, los proveedores, los inversionistas, los directivos y los trabajadores. Pero ¿cuáles son los requisitos del análisis de estados financieros? Pues bueno, dentro de esto podemos tener los siguientes requisitos, que sería clasificar los conceptos que integran el contenido de los estados financieros a conceptos homogéneos. También tenemos el redondeo de cifras según su importancia relativa. Dentro de esto tenemos tipos de análisis. Tenemos la vertical, que realmente esto es aplicable cuando se analizan estados financieros de un solo ejercicio. Estos pueden ser integrales de equilibrio financiero y razones financieras. El análisis horizontal, que es aplicable para cuando se analizan estados financieros de dos o más ejercicios. Estos pueden ser para aumentos y disminuciones de tendencias y estado de cambios en la situación financiera. Tenemos
Los beneficios de la información financiera a los proveedores. A los acreedores bancarios tenemos la situación financiera de sus clientes, las perspectivas de crédito de sus clientes, la cuantía y la especificación de las garantías que proporcionan obviamente a sus clientes. Los propietarios tenemos los beneficios del volumen adecuado de ingresos, los costos de producción, administración, venta y financiamiento adecuados, que la utilidad y rendimiento estén en relación con ingresos, costos, gastos y capital invertido dentro de lo que se está manejando en la empresa. También tenemos la utilidad, que es dividendo o rendimiento sea adecuado y suficiente, una buena administración. Y también tenemos que su inversión esté asegurada. ¿Qué son las razones financieras? Ok, es la información que genera la contabilidad y que se resume en los estados financieros. Debe ser interpretada y analizada, por supuestamente, para comprender el estado de la empresa al momento de generar dicha información. Y una forma de hacerlo es mediante una serie de indicadores que nos ayudan a analizar las partes que componen la estructura financiera de la empresa, dependiendo de qué es lo que queremos ver y especificar, obviamente. Las razones financieras permiten hacer comparativas entre los diferentes periodos contables o económicos de la empresa. Esto nos ayuda para conocer cuál ha sido el comportamiento de esta durante el tiempo y así para poder hacer un ejemplo de proyecciones a corto, mediano y a largo plazo, obviamente, simplemente para poder hacer unos correctivos o tomar algunas decisiones que puedan ayudar a manejar bien el control dentro de la empresa. Dentro de la clasificación de las razones financieras tenemos la razón de liquidez, la razón de endeudamiento, la razón de rentabilidad y las razones de cobertura. La razón de liquidez es donde nos ayuda a identificar el grado e índice de liquidez con que cuenta la empresa y para ello se utilizan los siguientes indicadores, que sería el pasivo corriente y el activo corriente. Las razones de endeudamiento, que serían las que nos ayuden a identificar el grado de endeudamiento que tiene la empresa y su capacidad para asumir sus pasivos. Entre los indicadores que se utilizan tenemos el endeudamiento y el pasivo capital. Son las razones de rentabilidad. Okay. Estas nos ayudan a medir el nivel o el grado de rentabilidad que se obtiene en una empresa. Esto ya sea con respecto a las ventas o con respecto al monto de los activos de la empresa o respecto al capital aportado por los socios. Los indicadores más comunes son los siguientes. Esto sería el margen de utilidades operacionales, el margen bruto de utilidad, el margen de utilidades operacionales, el margen neto de las utilidades y la rotación de activos. También tenemos el punto 4.2.2, el procedimiento por ciertos integrales. Esto nos ayuda, consiste realmente en la separación de contenidos de estados financieros a una misma fecha correspondiente a una fecha en sus elementos o partes integrales con el fin de poder determinar la proporción que guarda cada uno de ellos en relación con todo lo que se está manejando dentro de. Este procedimiento puede recibir otros nombres, también como pueden ver aquí, por cientos comunes y por reducción a por cientos. Aquí podemos tener un ejemplo de un estado de resultados. Tenemos las pérdidas, la ganancia. Obviamente esto tiene que tener un periodo. Tenemos periodo. Esto es un pequeño ejemplo de lo que puede ser el nombre de la empresa, obviamente claramente para determinar. Estos datos son muy importantes. Tenemos las ventas brutas, los descuentos, bonificaciones, otros ingresos. Todo esto es muy importante. Tienen que resaltar después de todo lo que se haga. O sea, debemos de saber que se tiene que llevar un control exacto de las finanzas que se deben de manejar tanto económicamente para poder ver si se generan ingresos y ya con el análisis obviamente determinar si el control está bien, pues dejarlo a ese paso, pero si se está manejando mal, cambiar de método y cambiar el control y el comportamiento para que ésta nos ayude a generar ingresos y todo esté estable dentro de la empresa. 4.2.3 Métodos de tendencias. El método de análisis
consiste en observar el comportamiento de los diferentes rubros del balance general y del estado de resultados para detectar algunos cambios significativos que pueden tener su origen en errores administrativos. Este método nos permite conocer la dirección y velocidad de los cambios que se han dado en la situación financiera de la empresa a través del tiempo prolongado, obviamente, por lo que se considera como un método de análisis horizontal. 4.3. El papel de los presupuestos en la planeación. ¿Cómo definiríamos esto? Ok, pues esto realmente nos ayuda a tener un proceso y poder distinguir el contenido. El proceso consiste en determinar los escenarios y fijar objetivos, mientras que el contenido está formado por el plan de mercados y el plan de insumos y el financiero. Tenemos también que algunas fórmulas planes sin que transcedan la esfera intelectual. Otros hacen untos y borradores de estimaciones sin aplicar técnicas científicas. Igual que otros expresan sus planes en términos cuantitativos y los trasladan a hechos en forma ordenada y sistemática. 4.2.3. Tenemos el método de tendencias. Bueno, debemos de resaltar, como vemos, este método nos ayuda a conocer la dirección y velocidad de los cambios que se han dado en situación financiera. Y obviamente todo esto se clasifica como un análisis horizontal, todo para checar los métodos. Tenemos también el 4.3, que es el papel de los presupuestos en la planeación. Estas son las que nos pueden ayudar a distinguir qué es el proceso y qué es el contenido. El proceso consiste en determinar los escenarios y fijar objetivos, mientras que el contenido está formado por el plan de mercados y plan de insumos y plan financiero. Algunos formulan planes sin que transcedan la esfera intelectual, otros hacen apuntes y borradores de estimaciones y sin aplicar técnicas científicas. Y pues pasamos a checar lo que sería los presupuestos, pues son una excelente herramienta que facilita la administración por objetivos y estableciéndole la administración metas a lograr, expresados en términos monetarios, tales como el valor económico agregado, tasa de rendimientos y también sobre la inversión y también sobre la capital. ¿Cuál es el proceso del presupuesto? Como podemos ver, tenemos primero el análisis de información, las premisas y los escenarios, la decisión para la planificación, esto en base a funciones y operaciones y el estudio de evaluación. De ahí podemos hacer ciertos reportes, como podemos ver, tenemos la alimentación, el estudio y la evaluación y obviamente mantener si esta funciona o no. Y ya dependiendo de estas decisiones que se tomen, aclarando todos los datos, podemos determinar si el control es bueno o podemos cambiarlo. 4.5. El desarrollo del presupuesto maestro. Este trabajo sobre el presupuesto maestro es de importancia para proyectar o estimar los gastos e ingresos de una empresa, que pueden ser a corto y a largo plazo, haciendo comparaciones de años anteriores para desarrollar una mejor inversión, así tener menos gastos y mayor ingreso para la compañía. ¿Cómo podemos implementarlos? Si tenemos una empresa dentro de lo que maneja maquinarias, podemos checar si hace unos años trabajábamos con varios operadores y ahorita podemos reemplazar eso dentro de una hora de mano, pues diferente, pues realmente podríamos checar que a lo mejor esto nos ayuda a cubrir ciertos operadores y generar más ingresos de un año, obviamente, hacia acá. Entonces sería como un manejo de desarrollo de presupuestos maestros. Hacemos un buen presupuesto consultando a las diferentes áreas de las compañías, tales como ventas, las cobranzas, compras y etcétera, comprando nuestros estados financieros con los de otra empresa de nuestro mercado y tenemos en cuenta las tendencias económicas y financieras. Además de las normas vigentes, podremos generar una poderosa herramienta de gestión empresarial, obviamente llevando un orden adecuado dentro de los datos correctos y exactos. Y eso sería todo por mi presentación. Gracias.